Les invito para que se queden con nosotros después de esta transmisión del servicio y se unan al Facebook Live donde estaremos platicando esta mañana sobre el tema que hemos desarrollado. Nos vemos pronto. I'll invite you to stay with us after the service so we can enjoy a Facebook Live conversation after this service. Please stay and share with us your comments and your opinions. Bienvenidos. Welcome to La Mesa. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio libre de racismo, radicalmente hospitalario e inclusivo, donde la Mesa del Señor es nuestro lugar sagrado de encuentro. La Mesa y Café is a bilingual service of the United Church of Chapel Hill to enhance the diversity, spirituality, and faith of people in a non-racist and radically welcoming inclusive space where the table of the Lord becomes our sacred gathering place. The New Testament, Book of Acts, chapter 4, verses 32 through 35. The believers share their possessions. All the believers were united in heart and mind, and they felt that what they owned was not their own. So they shared everything they had. The apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus, and God's great blessing was upon them all. There were no needy people among them, because those who owned land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need.
Hear us, God, for we are praying. Hear us, God, for we are laughing in our joy. Hear us, God, for we are crying out to you, wondering what will be, what will be. Speak to us, God, for we are listening. Speak to us, God, for we are waiting for your voice. Speak to us, God, in our hearts and all around. Tell us what can be, what can be. Las fotografías viejas nos traen recuerdos. Esta fotografía con mi amiga Maddie Alsop fue tomada en Honduras hace algunos años. Me recuerda que esta fue la primera vez que la comunidad LGBTQ en Honduras tuvo la oportunidad de tomar la comunión de manera libre, abierta y afirmativa, en una manera pública. All pictures bring back memories. This photograph with my friend Maddie Alsop was taken in Honduras a few years ago. It reminds me that this was the first time that the LGBTQI community in Honduras had the chance, the opportunity to freely, openly, and affirmatively take communion in a public space, in a public way. El Evangelio de Marcos nos ofrece también una fotografía hablada donde un grupo de cristianos puestos de acuerdo comparten sus recursos para que a nadie le haga falta nada. Quizás esa es la única fotografía hablada que tenemos de la antigua iglesia cristiana real. Mark's Gospel also offers a spoken picture where a group of Christians in agreement share their resources so that no one lacks anything. Perhaps that is the only spoken photograph we have of the ancient real Christian church. Una de las preguntas que la teología de la liberación nos plantea es: ¿cómo se puede predicar y desarrollar el evangelio de solidaridad y el bien común en un mundo de glotonería y de la propiedad privada? One of the questions liberation theology poses is, how can one preach and develop the gospel of solidarity and the common good in a world of gluttony and private property? Obviamente, el libro de Hechos no se escribe dentro del sistema capitalista o del libre mercado. Tampoco se escribe en un sistema comunista, socialista, aunque algunos nos sintamos tentados a leer los evangelios desde esa óptica. Obviously, the book of Acts is not written in a capitalist or free market system, nor is written in a socialist communist system. Although some of us may be tempted to read the Gospels from that perspective. Lo que sí sabemos es que el libro de los Hechos y la mayoría de los evangelios se escribieron en situaciones de esclavitud y donde el imperio romano
gobierna oprimiendo económicamente a los más pobres. What we do know is that the book of Acts and most of the Gospels were written in situations of slavery and where the Roman Empire rules by economically oppressing the poorest. El escritor del Evangelio de los Hechos, o del libro de los Hechos, está interesado en dejar esa fotografía hablada de la respuesta de los cristianos que tenían algo a la sofocación económica del imperio. Los que tenían recursos los compartían con los que no tenían lo suficiente. The writer of the book of Acts is interested in leaving this spoken picture of the response of Christians who had something to the economic suffocation of the empire. Those who had resources shared them with those who did not have enough. La respuesta cristiana de los que tenían algo estaba basada en la solidaridad, generosidad, desprendimiento y la compasión. La fe de estos cristianos no esperó a que el imperio reparara los daños o que el sistema económico se moviera a favor de los pobres. La esperanza cristiana no está en el imperio. The response of those Christians who had something was based on solidarity, generosity, detachment, and compassion. The faith of those Christians did not wait for the empire to repair the damage or for the economic system to move in favor of the poor. Christian hope is not in the empire. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Estos cristianos entendieron y decidieron construir el reino de Dios a través de la colaboración y la solidaridad. Un reino distinto al mundo económico abusivo del imperio romano. Jesus said, "My kingdom is not of this world." So those Christians understood and decided to build the kingdom of God through collaboration and solidarity, a kingdom different from the abusive economic world of the Roman Empire. To build a nation not of this type of world. Por lo tanto, el reino de Jesús no es esclavista, feudalista, capitalista, comunista o socialista. El reino de Dios es un reino de personas que se aman, se cuidan y se apoyan unas con otras. So, the kingdom of Jesus is not slave, feudalistic, capitalistic, communist, or socialistic. The kingdom of God is a kingdom of people who love, care, and support one another. La semana pasada, la encuesta Gallup publicó que por primera vez la membresía de las iglesias cayó por debajo del 50% aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Podemos culpar a Trump y a algunos evangélicos que le escogieron como Mesías. Pero el problema es mucho más viejo que eso. Last week, the Gallup poll published that for the first time, church membership fell below 50% here in the United States. Why? We can blame Trump and some evangelicals who choose him as a Messiah. But the problem is older than that. It's bigger than that. Otros podrían concluir que la iglesia cristiana solamente fue una bonita idea de un reino de amor y justicia que nunca se cumplió. Others might conclude that the Christian church
was just a nice idea of a kingdom of love and justice that was never fulfilled. Lo cierto es que ese declive de la iglesia cristiana no es nada extraño en un país donde la iglesia corporativa, la teología y los predicadores de la prosperidad son cada vez más dominantes y populares. La iglesia cristiana en Estados Unidos va en camino a convertirse en esa sal que ha perdido su sabor y en esa lámpara que se ha colocado debajo de la mesa. The truth is that the decline of the Christian church is nothing strange in a country where the corporate church, the theology and prosperity preachers are becoming more popular and more dominant. The Christian church in the United States is its way to becoming that salt that has lost its flavor and that lamb that has been placed under the table. ¿Quién quiere saber de una iglesia que guarda silencio ante las injusticias, el abuso y la impunidad? ¿Quién quiere saber de una iglesia que culpa a los pobres por el hecho de ser empobrecidos? Las nuevas generaciones parecen preferir espiritualidades menos hipócritas y más relevantes. Who wants to know about a church that is silent in the face of injustice, abuse, and impunity? Who wants to know about a church that blames the poor for the fact that they are impoverished? The new generations seem to prefer less hypocritical and more relevant spiritualities. Es tiempo de entender que el cristianismo no nace desde el individualismo egoísta, ni de una idea de salvación, redención o de resurrección como actos de propiedad privada. It is time to understand that Christianity is not born from selfish individualism, nor from an idea of salvation, redemption, or resurrection as acts of private property. La fe cristiana es una actividad intencional entre personas de diferentes estatus sociales, donde la vida en comunidad florece de manera natural y orgánica. Christian faith, it is an intentional activity between people of different social status, where community life flourishes in a natural and organic way. La fotografía del escritor Lucas para las generaciones de cristianos a futuro es: no se olviden de los pobres. Mientras haya cristianos en el mundo, las personas deberían necesitar de nada. Luke's picture for future generation of Christians is: don't forget about the poor. As long as there are Christians in the world, people should need nothing. Ese es el desafío que tenemos como iglesia en el siglo XXI. Jesús diría a los pobres, a los extranjeros, a los que tienen un color de piel diferente, a los que hablan otro idioma, siempre los tendrán. Vayan y sean iglesia. That is the challenge we have as a Christian church in the 21st century. Jesus would say the poor, the foreigners, those who have different skin color, those who speak another language and have accent, you will always have them. Go and be the church. A los líderes religiosos nos toca preguntarnos: ¿qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando?
Y los cristianos de las iglesias nos toca preguntarnos, ¿qué es ser un cristiano? Las vidas negras importan. Ningún ser humano es ilegal. We religious leaders have to ask ourselves, what is going on? Why it is not working? And Christians in churches, we have to ask ourselves what is it to be a Christian? Black lives matter. No human being is illegal. Amen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Vayan en paz. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién vamos a temer? El Señor es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién tendremos miedo? Esperemos en el Señor. Seamos fuertes y que nuestro corazón sea fuerte. Esperemos en el Señor. Amen. Go in peace. The Lord is our light and our salvation. Whom will we fear? The Lord is the strength of our life. Of whom will be afraid? Let us wait on the Lord. Be strong, and may our heart be strong. Let us wait on our Lord. Amen. Has venido a la orilla
sabios ricos, tan solo quieres que